bueno, el 34 también, perdón, bueno, todos son importantes, el 34 que es el que me otorga la ciudadanía, digamos. En el artículo cuarto, ¿verdad? En el artículo primero, que es donde se consigna el principio de no discriminación, en el 2003 cristaliza en la formulación de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que me parece que ya la han visto o tendrán oportunidad de revisarla si no es así. El artículo cuarto, que es fundamental porque es el que va a venir a reglamentar y que es de donde se va a derivar, perdón, la reglamentación del proceso de institucionalización a partir de dos leyes que son muy importantes, a las que regresaré al final de la presentación. Una, que es la ley del Instituto Nacional de las Mujeres, o que le da vida al Instituto Nacional de las Mujeres en el 2001, y posteriormente en el 2006 la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es la que actualmente rige y la que le da paraguas a este proceso que se desata desde 1974 con la aparición de la ley. Yo remitiría la primera referencia jurídica encaminada al reconocimiento de las mujeres en México en la ley de reforma agraria de este país, en donde ya no existe como tal, me parece, pero donde se da o le dan vida a lo que es la unidad agrícola industrial para las mujeres. Estamos hablando del 74, estamos hablando de un periodo de tiempo en donde la crisis agraria es muy grande y en donde hay un intento por parte del Estado de reconocerle a las mujeres su participación en el desarrollo rural, pero sin hablar de ello en términos de igualdad. Era la necesidad de traer a las mujeres al desarrollo económico para arreglar un problema específico que era la crisis agraria. Posteriormente aparece, como ya lo mencionaba, la adición al artículo 4 constitucional que otorga la ley, y habría que decirlo así, en este país no vuelve a pasar nada del 74 hasta 1980. Esto va muy aparejado con lo que también ya verán más adelante, que son los tratados internacionales y las convenciones internacionales. En el caso o en el proceso de institucionalización de la perspectiva de género en México, el papel que juegan los tratados y las convenciones internacionales es fundamental. Uno, porque de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en este país, por debajo de la Constitución, están estas convenciones que México ha firmado y a las que se ha adherido, y la otra porque son la herramienta que las mujeres, las activistas y las feministas tenemos para poder pelear avances en materia de igualdad en nuestro país. Entonces, mucho de lo que aquí estoy platicándoles ahora está aparejado a esa historia internacional. Por eso no es sino hasta 1980, es decir, pasan muchos años, en que ahí en una oficina muy pequeña en la Ciudad de México aparece el primer programa nacional de integración de la mujer al desarrollo dentro de lo que es el Consejo Nacional de Población. Y aparece porque México no había cumplido con lo dicho en el 75, que era el Año Internacional de las Mujeres, y 5 años después, en una revisión internacional, pues lo balconean y no les queda más que aparecer el programa. Era un programa muy pequeño, aislado y fundamentalmente enraizado en el tema poblacional. Mucho del tema o mucho del proceso de institucionalización de la perspectiva de género en México y en el mundo está muy enmarcado en la problemática poblacional en México. Entonces, ante el crecimiento de población, para algunos, y tiene que ver con este proceso de negociación del que les hablaba yo antes, para muchos, una manera de reducir las tasas de natalidad en este país era vía un programa que pusiera a trabajar a las mujeres. Y mucho de este programa de integración de la mujer al desarrollo estaba pensado en ese sentido. ¿Cómo le damos a las mujeres trabajo?
Para unas era para que dejen de tener hijos, para unos, diría yo, pero para muchas feministas, y en ese momento era importante, era porque el hecho de que una mujer trabaje, el hecho de que una mujer tenga su propio dinero, la hace poder enfrentarse al mundo de una manera distinta. Así como aprender a leer y escribir hace que una mujer pueda aprender con H el mundo de una manera distinta, el poder trabajar también lo es. Y entonces este programa está muy enfocado a eso. Lo vuelvo a repetir, es un programa muy chiquito, está metido en CONAPO y queda subsumido ahí durante muchos años. A la par de estos intentos de programas macro, diría yo, o de programas federales, nacionales, se empiezan a dar pequeños intentos de programas sectoriales dentro de la Administración Pública Federal. En 1982, y yo lo digo con mucho orgullo, yo fui participante de lo que fue el programa de participación de la mujer campesina en la consecución del desarrollo rural. Derivado de las unidades agrícolas industriales de las mujeres, aparece la necesidad de crear un programa más amplio que no solamente retome las necesidades económicas de las mujeres campesinas, sino que reconoce su aporte al desarrollo del país en todos los ámbitos, en el ámbito de la producción agraria, agrícola, pero también en la reproducción social del mundo agrario. Es decir, las mujeres juegan un papel fundamental en la crianza de los hijos, en la educación de los hijos, y a eso hay que darle valor. Y entonces, por primera vez, se piensa en un programa, o se concibe un programa que pueda atender esas necesidades. Y aquí habrá que decirlo, hay varios trabajos, Josefina Aranda ha hecho algunos, en donde muchos de estos programas, por lo menos hasta el 82, hasta el 85 diré yo, son buenas intenciones, son buenos ejercicios de formulación de un programa, están cabildeados, están negociados, pero siempre nos faltaba algo y se llamaba dinero, ¿no? Era un proceso que tenía que ver con algo que es muy importante y es cómo coloco este programa, que es un intento de institucionalización, en el centro de las discusiones nacionales para que tenga dinero, para que tenga estructura, para que tenga algo más que una secretaria y una jefa con buenas ideas, ¿no? Paralelo a eso, o al mismo tiempo, no desaparecían. De hecho, yo diría que el programa de la reforma agraria se ha ido convirtiendo en otros programas, se ha mantenido, es un programa que nunca pudieron borrar en esencia o como estrategia de intervención. Se modifican dos. Uno, el programa nacional se reconstituye y se arma la Comisión Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de la Mujer, un Conmujer, que sigue quedando insertado dentro del Consejo Nacional de Población, pero en donde ya no es nada más el tema de población que está metido, sino que ya hay participación de distintos sectores de la administración pública federal. Aquí siempre nos movimos en los medios federales. Nos costó mucho más trabajo bajar a la instancia estatal, y la municipal creo que estamos en proceso. Al mismo tiempo, y en ese año, aparece otro programa que es el INMUDE, el Programa de Incorporación de las Mujeres al Desarrollo, que está inserto en otra instancia pública, el Seguro Social, después pasa a Cedesol, se convierte en jornaleros, programas de jornaleras, de apoyo a jornaleros, va teniendo distintos nombres. Todos los programas tienen la misma característica, son programas de intervención sectorial a grupos muy definidos, muchos de ellos con la idea de lo que hacemos es traer a las mujeres al desarrollo, porque el desarrollo está ahí. El desarrollo nos va a liberar a todos. Y nunca hubo o nunca existe hasta el 85, en los 90, en 85, un cuestionamiento si el modelo de desarrollo estaba bien. Era decir, traigan a las mujeres, vamos a hacerlas que hagan esto para incorporarlas al desarrollo, y nunca nos poníamos a pensar, ¿no será que lo que está mal es el desarrollo y lo que tenemos que cambiar es el desarrollo? Con la participación de las mujeres tendríamos que pensar el mundo desde las mujeres y los hombres para entonces hablar de desarrollo.
Y eso ocurre en 1985. La fecha clave viene a ser la celebración en Nairobi, Kenia, de la segunda conferencia o la gran conferencia internacional de las mujeres, en donde las mujeres, digamos, del sur, las mujeres de Latinoamérica, de Asia y de África, dicen, a ver, un momentito, llevamos casi 10 años tratando de curar el cáncer con